están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Doctor en Línea, este espacio dedicado a conversar, a entregar información relevante a la comunidad, una alianza entre Ufrovisión y el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco. El día de hoy tenemos un importante tema porque vamos a hablar sobre VIH, la prevención, qué es lo que es, podemos hablar de algunos mitos también, todo esto junto a la doctora Carolina Chaín, infectóloga del Hospital Regional de Temuco. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Hola, Renato, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien, muy entusiastas de comenzar este programa. Este tema siempre causa mucha curiosidad, hay muchos mitos, hay muchas cosas que nosotros podemos hablar el día de hoy. Yo creo que es muy importante y por lo mismo le agradezco que esté hoy en Doctor en Línea y podamos entregar esta información tan valiosa para todas las personas que nos están viendo. De la misma forma, todos los que nos ven pueden dejar sus comentarios en nuestra fanpage. Recuerde que estamos en Facebook como Ufromedios, donde usted puede dejar ahí sus consultas, puede hacer sus preguntas y nosotros las vamos a ir leyendo a medida que transcurra el programa. Doctora, antes de comenzar, tenemos una nota introductoria que fue preparada por el equipo de Ufrovisión y a la vuelta seguimos con esta conversación. La unidad de infectología del Hospital Hernán Enríquez de Temuco inició sus primeras funciones el año 2004. Esto como respuesta a la alta demanda de pacientes con enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, que comenzaron a ser atendidas desde mucho antes. Desde el 2018, esta unidad tiene sus instalaciones en el Zócalo del CDT, con espacios y equipos en base a las necesidades y requerimientos del equipo multidisciplinario que trabaja. La particularidad que tiene esta especialidad es que son pacientes total, completa y absolutamente crónicos. Un paciente infectológico con patología de VIH hoy día no se puede ir de alta porque es una patología crónica y en realidad tal como han envejecido los pacientes, también hemos envejecido los profesionales que los atienden. Así que hoy día en control debemos tener más o menos 1.500 pacientes y bueno, y trabajamos y fomentamos para cada día ingresen más pacientes para poder cortar la transmisión del VIH al ponerlos en tratamiento antirretroviral. Además de este grupo y no menor están los no pacientes, sino que las personas sanas que se exponen al riesgo y que requieren de PrEP o profilaxis preexposición, en realidad donde somos el único centro de aquí al sur hasta Puerto Montt donde se ofrece un tratamiento antirretroviral para que las personas que se exponen al riesgo no se infecten. Para la doctora Carolina y todo el equipo es alarmante el número de ingresos a la unidad de diagnósticos con VIH, ya que de acuerdo al balance, estos han disminuido sobre un 40% en relación al 2020 y muchísimo más prepandemia, pues antes de la crisis sanitaria el número de ingresos era cerca de 200 personas. Sabemos que la gente se sigue infectando de VIH porque ha aumentado considerablemente la sífilis, así que no es que se hayan guardado y en realidad no hayan tenido actividad sexual o exposición al riesgo. Y es una preocupación porque una persona que tiene VIH, que se encuentra con terapia antirretroviral, logra indetectabilidad de sus cargas virales y no transmite a otras personas. Eso está claramente demostrado. Entonces, el hecho de no tener diagnóstico y las personas ignorar el resultado de su serología hace que no accedan a control ni a tratamiento. La doctora insiste en que cualquier persona que tenga relaciones sexuales requiere hacerse el examen. ¿Por qué insisto en cualquier persona? Porque la transmisión heterosexual ha ido aumentando y la mujer chilena se infecta en su casa y en su cama, o sea, se infecta de sus parejas. Entonces, no hay nadie que no pueda tener el VIH. Tenemos casos bastante lamentables de mujeres embarazadas de su única pareja que al hacerse el control prenatal aparece el VIH positivo. Entonces, por eso que en realidad cualquier persona puede infectarse de VIH. Y con la prevalencia que existe hoy día en el país, en realidad, más que autorizar a que me hagan el examen, habría que autorizar a que no me lo hagan y yo asumir la responsabilidad. Quienes necesiten realizarse un test para conocer si padece de una patología, puede agendar a través de la página web del Hospital Hernán Enríquez de Temuco. Es importante saber que basta acercarse aquí a la unidad y se le agenda una hora. Nosotros no tenemos listas de espera en PrEP, donde se van a hacer un ingreso, se evalúa con exámenes, se ponen las vacunas que se correspondan
y se empieza a dejar un tratamiento para no infectarse. Entonces, si logramos el objetivo de tratar a los infectados, a todos, y los que están en riesgo toman este medicamento y no se infectan, veríamos tal vez el fin de la pandemia del SIDA, que ha causado muchas más vidas que la pandemia del coronavirus. Además, el consultorio Miraflores también cuenta con un contacto WhatsApp para agendar una hora, así también en la clínica alemana, mientras que en el gimnasio olímpico de la Universidad de la Frontera existe un box para hacerse el test sin necesidad de una orden médica. Ahí estaba la nota introductoria realizada por el equipo de Ufrovisión con el periodista Eduardo Bustos, donde también pudimos ver a la doctora que estaba entregando todas estas recomendaciones y contándonos también cómo funciona los protocolos de VIH en el hospital. Doctora, para comenzar, ¿podemos definir qué es lo que es el VIH? El VIH, bueno, antes que nada quiero agradecerles esta invitación. En realidad yo soy la que va a conversar con ustedes, pero en realidad detrás de mí hay un tremendo equipo que trabaja en esto hace muchos años, que tienen muchísima experiencia. Y empezamos a notar desde que partió la pandemia que disminuía significativamente el número de ingresos de pacientes VIH, no probablemente porque estaban guardados, sino que porque no accedían a hacerse el test. Y lo que dice la nota es muy interesante, que prácticamente ha disminuido el diagnóstico de VIH sobre un 40%. Entonces, por eso les agradezco, a nombre de todo el equipo de la Unidad de Infectología del Hernán Enrique, la posibilidad de poder conversar con ustedes y volver a poner este tema en el tapete, que es un tema muy, muy, muy relevante en cuanto a que el SIDA ha matado muchísimos más millones de personas que la pandemia del COVID, que es una infección crónica y que nos obliga a vivir con ella. ¿Ya? Entonces, VIH es muy simple, virus de la inmunodeficiencia humana. Es un virus que ataca básicamente, en términos generales, el sistema inmunológico y te deja expuesto a una serie de infecciones o de tumores o algunas veces patología al deteriorar tu sistema inmunológico. Cuando te dejas expuesto y aparecen algunos eventos que demuestran el daño al sistema inmunológico, es lo que se llama SIDA. El paciente llega y te pregunta, doctora, yo tengo SIDA, lo angustia mucho. En realidad la infección VIH con el tiempo llega a SIDA. Eso es básicamente, que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque no es que tú nazcas con la deficiencia, sino que la adquieres a través de mecanismos que están claramente establecidos. Y esa es la diferencia entre VIH y SIDA, entonces, ¿no? Así es. VIH es una persona que está infectada por un virus, como puedes estar infectada por el virus herpes, con el virus varicela, con el coronavirus y con el VIH, que tiene un comportamiento que es bastante particular, el VIH. ¿Y en qué momento pasa a ser SIDA? ¿Cuándo ocurre eso en el organismo? Cuando una persona está infectada con el VIH y no recibe tratamiento antirretroviral, que se llama, o terapia, o la triterapia, que ya no es tan tri, hay algunas biterapias, en realidad esa persona en el transcurso del tiempo, a veces muy breve, hace el SIDA, la enfermedad. Y ese criterio está claramente establecido. Es también por el no tratamiento y también tiene que ver con el no diagnóstico a tiempo. Y por eso es importante realizar este tipo de exámenes de diagnóstico, ¿no? Tal como tú dices, Renato, con las prevalencias que hay en nuestro país, que es variable, depende qué grupo mires. Por ejemplo, los muchachos ya HCH, hombres que tienen sexo con hombres, tienen prevalencias mucho más altas, entre los 19 y los 30 años, que las personas sobre los 50 años. Entonces, depende del grupo etario la prevalencia. Pero Chile, en términos globales, tiene una prevalencia que es sobre un 0,6 por 100.000. Entonces, la recomendación internacional es que toda persona se testee para conocer su serología. Y si no se quiere realizar el test, que firme que no quiere. No como lo hacemos ahora, firma para que acceda. No, tiene que firmar para que no acceda a hacerse el test y que sea bajo su responsabilidad. Ese protocolo que está en otros países funciona así, ¿o no?
Por ejemplo, en Estados Unidos, el opt-out se llama. Claro, ellos en realidad, si tú no te lo vas a hacer en algunos estados, si tú no te quieres hacer el test, tú tienes que firmar que no te lo vas a hacer y es un screening o un tamizaje más, porque hoy día existe la posibilidad de acceder al tratamiento. No es el mismo escenario que cuando yo partí trabajando en esto hace muchos, muchos años, ya cuando no teníamos posibilidad de tratar a las personas. Piensa todos los grandes, por ejemplo, que han fallecido de SIDA, porque no había posibilidad de tratamiento. Hoy En día ese es sentido, distinto. claro, el tratamiento ha avanzado mucho durante estos últimos años, ¿cierto? Hoy día o a lo mejor estoy equivocado, pero hoy día es capaz una persona de vivir con VIH e incluso no llegar a infectar. Lo que tú dices es muy, muy certero y una pregunta muy adecuada que te agradezco. Una persona joven, ya que se diagnostica con buenos CD4, la expectativa de vida que tiene con VIH, con un tratamiento adecuado, es más que la que tiene un diabético. Vive mucho más que un diabético, vive mucho más que alguien que tenga una cardiopatía coronaria, vive mucho más que un hipertenso que tenga un daño renal. La expectativa de vida es prácticamente igual a la de una persona que no tiene VIH. Y además está lo que tú bien dices. Si tú tienes una persona en terapia antirretroviral y logras el objetivo de tenerlo indetectable, ¿qué significa indetectable? Que yo le hago un examen bastante específico y le mido cuánta carga viral tiene en el organismo, cuánto virus circulante. Y este está controlado con la terapia, esa persona no va a infectar a nadie de VIH. Entonces, logras controlar la infección y, más importante, logras controlar la transmisión. Esa persona no va a infectar a nadie. Entonces, hay dos razones dentro de las TOA que son perentorias para que la gente conozca su serología y se trate por ella misma, para que haga una vida normal y para que no infecte a otros y poder cortar la transmisión del VIH. Pero si tú no conoces tu serología, tú no vas a tomar terapia y vas a seguir infectando. Doctora, ¿qué es lo que es serología? ¿Cuál es la definición? Serología es un examen de sangre, es una técnica diagnóstica. Serología es medir los anticuerpos. Hay serología para el VIH, hay serología para el coronavirus, hay serología para el virus herpes. Una técnica diagnóstica, si se podría decir. Ya, comprendo. O sea, más que una técnica diagnóstica, serología viene a la palabra suero, ¿ya? Y serología en el fondo es ver las respuestas, uno ahí puede ver o evaluar la formación de anticuerpos que se hace en exámenes serológicos, ¿ya? Sí. Para términos de esto, es un examen, digamos, son Muy exámenes. Bien. Claro, para poder entenderlo también. Sí, tienes razón, porque tienes razón. Es un examen finalmente que, como usted dice, se ocupa no solamente para detectar para el VIH, para otros virus también se puede ocupar un tipo de examen. Virus y ahora, bacterias también. Bacterias también, por supuesto. Ahora, ¿qué riesgos, doctora, tiene una persona que padece VIH, pero no lo trata? Bueno, ya hablamos de que puede eso derivar en SIDA. ¿Hay algún otro tipo de riesgo que pueda generar, aparte de estar contagiando, ¿cierto? El hecho de no saber que tiene VIH. O sea, si tú tienes VIH y no te tratas, te vas a morir. El VIH. Ya. Es mortal, entonces, sí. La infección VIH sigue siendo mortal sin tratamiento. Una enfermedad que no tiene cura. Ya, hoy día nos hemos acercado. Creo que hay algunos reportes, hay algunos reportes en la literatura de cura del VIH. Y el ejemplifico con el primero, que fue Bobby Brown, en realidad, que fue un paciente que tenía un SIDA y que hubo de hacerse un trasplante de médula. Y en este trasplante de médula los correceptores donde se pegaba el virus no estaban, entonces se curó del VIH con un trasplante de médula. Hay otro caso más en Londres y hay un caso que se está siguiendo en Argentina, pero así, fíjate lo que te estoy diciendo, de los 38 millones de personas que hay en VIH, te estoy contando con los dedos los que se han curado. Son casos que están bueno, de hecho Bobby Brown se murió el año pasado. Son casos que en realidad están siendo seguidos muy, muy de cerca por la comunidad médica. Pero existe lo que se llama la cura funcional. ¿Qué significa eso? Que tú
te tomas tu medicamento, tu terapia, y no tienes infección, no transmites, no tienes riesgo de transmitir, y tus parámetros se encuentran, o todo el sistema inmunológico se encuentra bastante ordenadito. Eso es lo que hoy día se pretende con el tratamiento antirretroviral, la cura funcional. Doctora, cuando estabas hablando de VIH positivo, ¿cierto? Una persona que contagia, ¿qué pasa cuando una mamá, por ejemplo, está embarazada, da a luz? ¿Ese bebé está destinado también a tener VIH? O sea, es... No. Ya. No. Pero de forma natural, si no está tratado, ese bebé puede que no nazca con VIH también. De 4 mamás que estén infectadas, solo una va a infectar a su hijo. La transmisión materna alcanza entre un 25 a un 33%, dependiendo de los países. Por ejemplo, se ha asociado a muchos factores, pero básicamente hoy día se sabe que se asocia a la carga viral. Mientras la madre tenga una viremia más alta, tiene mayor riesgo de transmitirla al bebé. Entonces, precisamente, Renato, ese fue el primer estudio ya de muchos años, ya del año 92, que demostró que si yo le daba tratamiento a la madre, el niño nacía sano. Y se demostró que la terapia que teníamos entonces, que es la acidobudina, que ya prácticamente no la usamos, tenía un efecto. Y esa fue como una revolución en el mundo médico. La terapia servía para cortar la transmisión. Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, si alguien tiene una profilaxis post-exposición. Si, por ejemplo, yo tengo actividad sexual con una persona y se me rompe el preservativo, o si no uso preservativo y en realidad la persona desconozco su serología, existe la opción precoz de acudir a un servicio de urgencia, si que tienes previsión FONASA, lo que no debería hacer, esto también debería obligar a la ISAPRE, y que en caso de una exposición de ese índole te den tratamiento y tú no te infectes. Tratamiento precoz para evitar la infección, y eso dura 4 semanas, eso está normado, que se llama profilaxis por exposición. Eso evita que tú te infectes, absolutamente, pero la gente no lo sabe. Es que hay muchas cosas que no se saben del VIH. Yo creo que hay mucho que se sabe que es erróneo y hay poca información sobre el VIH. Por ejemplo, una pregunta que yo siempre hago cuando tengo que entrevistar a algún especialista sobre VIH es ¿cómo se contagia? Yo sé que hay muchas personas que lo saben, pero llama mucho la atención que todavía hay personas, particularmente los jóvenes, que no tienen educación sexual a temprana edad, que no conocen las formas de contagio del VIH. E incluso no solamente se puede transmitir a través de relaciones sexuales. Entonces, falta mucha educación también, y yo creo que hablar de VIH muchas familias puede ser un tema tabú incluso. A lo mejor incomoda a los papás el hecho de hablar de relaciones sexuales con los hijos, de usar preservativo. Sí. Entonces, yo lo he visto porque... incomoda y probablemente no deben tener mucha información. Además, mira, yo creo que los papás tienen menos que la que tienen los jóvenes hoy día. Con todas las redes sociales y todo, yo creo que los cabros saben bastante más que los papás, pero están claramente establecidas las vías de transmisión del VIH. Es un virus que conocemos bien. Claro, ¿y en estadística se contagian más jóvenes o más adultos? Absolutamente más jóvenes. El grupo que tiene mayor número de pacientes infectados son los HCH, hombres que tienen sexo con hombres, que van entre los 19 y los 29 años. Es ahí donde está el mayor número de personas que se infectan o donde está la mayoría de los casos nuevos. Pero las personas adultas también son sexuadas, yo siempre se lo digo a mis alumnos, y las personas mayores también tienen actividad sexual, y como no hay riesgo de embarazo, no usan barreras de protección, como el preservativo. Y por la condición anatómica de una persona mayor, que las mucosas son más delgadas, que forman menos anticuerpos, una serie de razones, se hacen mucho más vulnerables, entonces tienen mayor riesgo de infectarse y no se percibe el riesgo. Entonces, mucho paciente mayor que yo controlaba o que lo diagnostica me dice, doctora, yo le dije al doctor que me pidiera el test. ¿Te fijas? Nosotros los de salud no pensamos que la gente mayor se puede infectar de VIH y se infectan. Yo tengo pacientes diagnosticados de 83 años, ¿te fijas? La gente mayor también tiene actividad sexual
Y hay que tenerlo presente. Ya, entonces, formas de poder contagiarse el VIH, hablamos de actividad sexual. Actividad sexual, básicamente relaciones homobisexuales. En Chile a ver, un 93%, no sé la última cifra, pero debe ser tal vez más por relaciones sexuales. Y de estas, un 60%, un 70% son por relaciones homobisexuales. Y el resto por relaciones heterosexuales. O sea, el hecho de ser mujer y de tener actividad sexual con tu marido no te quita el riesgo. La mujer en Chile se infecta en su casa y en su cama, con su pareja única. ¿Ya? Entonces, eso es por eso que también las personas heterosexuales tienen riesgo de infectarse de VIH. Minoritariamente versus los hombres que tienen actividad sexual con hombres. Se infectan mucho más, pero las mujeres también se infectan de VIH por relaciones heterosexuales. Bueno, hay un tema súper importante asociado a enfermedades de transmisión sexual en parejas estables, que eso se da mucho. Sí, además que tú puedes ser pareja estable, pero a lo mejor el otro no es pareja estable tuya. Entonces, eso de la fidelidad mutua, yo de lo que he visto lo pongo en duda. ¿Qué quieres que te diga? Por eso a veces la gente te dice y uno en realidad es médico en ese minuto, no es cura, no es confesor, nada. Nosotros procedemos desde el ámbito técnico, lo que pase después de que pasen por el hospital es problema íntimo de la pareja. Sí, ¿ya? Sí, pero tiene razón eso, tiene razón. Porque al final también hay un elemento de confianza. Sí, es cuando uno se confía es cuando ocurren los contagios. Claro. En la confianza está el peligro, ¿no dice? Justamente. Nosotros tenemos casos de mujeres embarazadas de su primera pareja sexual que se infectan. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué factor de riesgo tiene esta mujer? Ninguno, se infectó de su pareja. ¿Te fijas? Claro. Y antiguamente, por la legislación que existía, no podíamos avisarle a la madre que estaba amamantando a la guagua. Y la lactancia materna también es una vía de transmisión del VIH. De hecho, nosotros desaconsejamos amamantar a los bebés en Chile. Cuando existe VIH positivo. La madre. Entonces, básicamente por relaciones sexuales, por el uso de drogas endovenosas, por compartir jeringas. Si tú usas material desechable no tienes cómo infectarte. La madre que infecta a su bebé y por transfusiones de sangre en realidad. Esas son las formas, son las principales vías de transmisión del VIH. Se sigue hablando también de la jeringa entonces, ¿o no? De transmisión en Chile prácticamente no tenemos drogadicción, no tenemos drogadicción endovenosa como causa de transmisión del VIH, es como un 1%, es muy, muy baja. A diferencia, por ejemplo, si tú miras otros países, por ejemplo, España o los países, qué sé yo, Holanda, ya donde las campañas tienen que ser focalizadas a eso, al intercambio de jeringas, más que a modificar, más que el uso de preservativo, porque está mucho más normalizado el uso de preservativo como método de barrera de la transmisión. Claro, yo me acuerdo que en los años 90 habían campañas muy fuertes sobre VIH que daban en la televisión abierta y ahí hablaban también del uso de la jeringuilla. Pero al parecer, claro, como dice usted, no es tan común en nuestro país, pero sí se puede dar por transfusión de sangre. ¿Ha pasado, por ejemplo, que por error a lo mejor alguien haya tenido...? Pero no, la posibilidad es 1 en 5 millones de transfusiones, o sea, prácticamente cero. Ahora, la sangre que se transfunde es una sangre testeada. Y además, cuando tú vas a donar sangre, te hacen un cuestionario que permite que te autoexcluyas y te preguntan una serie de cosas como para alejar la posibilidad de lo que se llama el periodo de ventana, que cuando tú ya estás infectado, pero todavía no tienes formación de anticuerpos o no hay presencia de antígeno, entonces tú puedes donar sangre en un periodo en que estén infectados, los test te salgan negativos. Claro. Hay reportes anecdóticos en la literatura con respecto a eso. No es un tema para nosotros. Chile fue de los países de América Latina el año 87, el primero en testear los bancos de sangre. Mucho antes que Brasil, mucho antes que Argentina. Doctora, usted nos decía que el VIH y el SIDA son mortales y matan más que
que personas contagiados de coronavirus. Es un comportamiento viral absolutamente distinto. Aquí mis colegas me van a pegar, pero lo que pasa es que la acción del coronavirus es inmediata y estamos viviendo una pandemia donde ha muerto mucha gente. Pero si alguien me quisiera rebatir, me dice, pero el VIH existe desde el principio del 80 y el coronavirus existe desde el 2019. Entonces, claro, el plazo es distinto. Pero indudablemente que sí, una persona que se infecta de VIH, si no se trata, se va a morir de SIDA. ¿Y cuál es la mortalidad que hay en Chile? ¿Ahora hay alguna cifra actualizada? Mira, la última que ya tengo era 2,1 por 100.000. El objetivo, el compromiso para el 2020 era llegar a 1,2 por 100.000. No sé si esa meta está cumplida. Los programas, todos los programas de salud han pasado a ser secundarios respecto al enfrentamiento a la pandemia. Por eso que yo siempre pienso que estas son las otras pandemias, las otras oleadas que vamos a tener. Todas las infecciones, toda la patología VIH que ha quedado pospuesta porque no hay diagnóstico. Claro. Toda la patología cardiovascular, toda la patología diabética, todos los cánceres, todo lo que no se ha atendido, privilegiando el tema del COVID. Y no es una cosa local de Chile, es una cosa mundial. Los programas desatendidos en relación a esta emergencia sanitaria que colapsó nuestros servicios de salud que ya estaban funcionando al filo. ¿Te fijas? Entonces todo eso va a venir cuando se logre controlar, y toco madera, el coronavirus, cuando se establezca como una situación de endemia, como pasa un poco con la influenza o con otros virus respiratorios. Claro, y ahí es cuando vamos a volver a ver las cifras reales, que hoy día no están reflejadas porque hay un bajo testeo. Doctora, pasemos ahora. Lo que pasa, Renato, de... hay una instancia que es importante señalar. Si tú consultas porque tuviste una relación de riesgo, tienes actividad de riesgo, porque sospechas y te diagnosticas en forma precoz, tu expectativa de vida es lo que yo te decía, prácticamente igual a una persona que no tiene VIH. Pero lo que estamos viendo ahora es algo que yo no veía como desde el 2010, que los pacientes llegan a consultar a los servicios de urgencia, a las UCI, con las neumonias, con las meningitis, con la infección por citomegalovirus. Entonces, la letalidad de eso es muchísimo más grande, con altísimos costos económicos, familiares y para el mismo paciente. Entonces estamos viendo que la gente se hace el diagnóstico ya en situación crítica. ¿Te fijas? Y eso era lo que veíamos cuando partió la epidemia. Entonces, eso hay que modificarlo testeándose. Ya, estamos 2021, pandemia, la cosa al parecer está mejorando, entre comillas, ¿cierto? En Temuco estamos en fase 3. ¿Cómo podemos hacer el testeo? ¿Cómo podemos hacer una campaña preventiva? Esta es una forma. Ya, tenemos acá un programa, ¿cierto? Un programa de difusión, informativo. Hay harta gente que nos está escribiendo en Facebook, así que muchas gracias. Después le voy a leer los saludos, doctora. ¿Cómo podemos entregarle en la forma de testearse a alguien que está interesado en hacerlo? Bueno, yo sé, y lo estaba mirando, que se han hecho algunas campañas desde la Seremi y desde el Servicio de Salud, y aquí lo estaba mirando, respecto a que en el gimnasio de la UFRO están testeando aquí está, en Temuco, en el gimnasio olímpico de la UFRO, en Uruguay 1720, puedes ir a vacunarte o no vacunarte, pero sí te puedes testear en forma absolutamente gratis. ¿Ya? En la clínica alemana también me informaron que lo estaban haciendo sin la necesidad de orden médica, como establece la ley. Ahora, en el hospital de Temuco es un poco más engorroso porque hay que agendar a través de la página del hospital y nosotros lo intentamos hacer desde la unidad y es complicado. Pero hay un WhatsApp del consultorio Miraflores que está funcionando fantásticamente, donde tú agendas tu hora, te dan tu cita, porque hay que pensar, Renato, que también hay que respetar los aforos. Entonces, claro, no podemos hacer una campaña masiva como alguna vez se hizo en las plazas, todo que la gente haya 50, 100 personas esperando para hacerse el test. Necesitamos respetar los aforos por el tema de la pandemia. Entonces, esas serían las instancias. Clínica alemana, donde tiene un costo.
en el hospital de Temuco y en el gimnasio de la UFRO y a través del WhatsApp del consultorio de Miraflores. En la red pública el examen es gratis, no tienes que pagar. Y en Angol, esto también me lo mandaron, en Angol te lo puedes hacer en el Teatro Municipal de Angol. Pero poquitos días. Claro, que también es punto de vacunación, me parece. Desconozco. Y desconozco un poquito lo que pasa en Araucanía Norte. Pero... Ya. Tenemos entonces instancias, pero yo creo que el gimnasio olímpico de la UFRO, no es porque nosotros seamos de la UFRO, pero funciona de forma expedita a la hora de vacunarse y me imagino que también debe estar súper bien regulado para poder hacerse el testeo de VIH. Ahora, ¿qué edad debería tener para hacerme el testeo? ¿O no hay edad? Cualquier persona puede. Aquí voy a transgredir, porque la disposición sanitaria dice que los menores de edad se pueden hacer el testeo si es que van con algún adulto responsable. Eso es lo que dice. Ahora, los menores de edad tienen actividad sexual en un carrete, un weekend, con muchas parejas sin usar preservativo. Yo siempre trato de dar la mirada de fomentar el testeo y no entorpecerlo. Entonces, lo que a veces nosotros hacemos que asume como profesional responsable el mismo profesional que está tomando el test, ya. Para incentivarlo. Ahora, tan importante como testearte es vincularte al cuidado, porque no se trata que yo le diga a una persona, mira, tenés VIH, ándate para tu casa, sino que tienes VIH, tienes que ir a este lugar para que inicies controles, para que te hagan seguimiento. O sea, lo importante es vincularlo al cuidado, porque la meta es carga viral indetectable. Esa es la mirada. Y para tener carga viral indetectable, yo tengo que tener terapia antirretroviral. Así es como funciona la ecuación. De hecho, un compromiso internacional, ONU-SIDA, UNAIDS, dijo que para el 2020 teníamos que tener, es que me río pensando cuando hablamos y este tema nos parecía tan relevante y hoy día se ve tan ignorado, alejado respecto a la pandemia del COVID, dijo que del total de personas que vivían con VIH había que tener un 90% diagnosticada. De ese 90% que tenemos diagnosticado, deberíamos tener un 90% en cuidados en terapia antirretroviral. Y de ese 90% que debiéramos tener en terapia antirretroviral, deberíamos tener un 90% con carga viral indetectable. Y si el mundo todo cumpliera esa meta, el 2030 el VIH deja de ser un problema. Habrían 500.000 casos al año. Desaparece como pandemia. ¿Te fijas? Pero para eso hay que testear, vincular a cuidado, tratar y cargas virales indetectables. Claro, pero también podemos partir de ahí entonces del diagnóstico, hacerse el examen. Ese es el primer paso que podemos hacer. El primer paso es testearse. Sí, totalmente, porque así evitamos contagiar, evitamos que nos afecte y recordemos entonces lo que señalaba usted. Se puede llevar una vida relativamente normal o con toda normalidad con un tratamiento, normal, ¿cierto? Claro. Una pastilla al día. Y hoy día hay en investigación y me parece que a Chile van a llegar tratamientos que consisten en una inyección cada 2 meses. Hoy día hay tratamientos que se ponen subcutáneos, ya que tal como las mujeres usan estos implanón subcutáneos, tú te pones la terapia antirretroviral subcutánea y te la tienes que ir cambiando cada 2 meses. O sea, ya más cómodo, imposible. Claro. Piensa tú, ¿qué patología uno se pincha cada 2 meses? No hay ninguna prácticamente. Ha habido mucho avance en la investigación del tratamiento del VIH, mucho. Doctora, ya, partamos entonces siguiendo la línea, nos hacemos el testeo, si nos diagnostican VIH positivo, ¿nos derivan a un centro de atención primaria y desde ahí hacemos el tratamiento? ¿O lo hacen todo desde el hospital? ¿Cómo funcionamos nosotros aquí en la región? Si tú tienes un VIH positivo, te van a derivar a la unidad de infectología, donde nosotros no tenemos listas de espera. Ya, a través de un correo, quien te lo tome, te va a derivar a la unidad y te van a agendar una hora. Con esa hora tú vas, te presentas ese día y se te va a hacer un ingreso el mismo día en que te presentas.
y se te van a tomar exámenes y te van a vincular ese día con algún médico de los que trabajan ahí. Y probablemente el día en que tú veas al médico vas a partirte tratamiento antirretroviral. Ahora, si tu condición de salud es crítica y estás enfermo, el camino no va ahí, po. El camino es que tú enfermo consultas en un servicio de urgencia, te hacen el test que te sale positivo y ojalá que te lo hagan, y tú subes y te manejan hospitalizado los mismos profesionales de la unidad de infectología. Pero como te digo, el escenario es súper distinto, hacerlo por el camino de no tener síntomas que hacerlo hospitalizado con alguna situación crítica. Es más difícil revertir eso, me imagino. Es difícil, es complejo, es caro, involucra un montón de cosas, hospitalizaciones. Nosotros hemos tenido pacientes 3-4 meses hospitalizados, son patologías complejas de tratar. Usted mencionaba que hoy día los menores de edad cada vez tienen vida sexual más temprana, bueno, antes de la mayoría de edad. ¿Ustedes han recibido pacientes también menores de edad? Infectados de VIH, sí. Tienen estadísticas, o sea, sexual. Por lo mismo también entonces es muy importante que los menores de edad también se hagan el testeo, como lo que dijo usted. Si tienen actividad sexual, sí. Claro. Cualquier persona que tiene actividad sexual se tiene que testear, más si no desconoce la serología de la pareja. O sea, no tiene que ser una razón el hecho de ser menor de edad, pero sí, o sea, lo vemos, uno los ve lo que está pasando. O sea, hay cabros que lo que se llama, por ejemplo, la ruleta rusa. Pre-pandemia, los carretes se juntaban, se ponían de acuerdo a través del celular, se juntaban en un determinado punto, el requisito es que tenía que ir alguien con VIH y no había que usar preservativo. Y esa es la ruleta rusa, esa era una práctica sexual que tienen los cabros. Ahora, yo no sé si ahora lo están haciendo o no, porque supongo que por el tema de los aforos y todo, no han tenido carrete, pero eso existe. Entonces, todos con todo, pero sin preservativo. Y hay alguien que tenga que tener VIH. Por eso le llaman la ruleta rusa. Me acuerdo que salió en algunos reportajes de eso antes de la pandemia, 2018, 2019, salió en las noticias como la nueva moda de los carretes. Sí, me acuerdo de eso. Doctora, el otro día ni te acordáis con quién estuviste, po. Claro. Que sí, muy grave, muy grave por la falta de educación. Pero ahí volvemos a la base. La educación debería estar también en la familia, pero si los papás no manejan la información, partimos hay una cadena que no está completa. Cuando se hizo un testeo masivo en la Universidad de Chile, con test rápido, y se sacaron las conclusiones, salió publicado, me parece que en la tercera, se testearon más de 4.000 y tantas personas. De aquellos testeados, pues le ha sido una pequeña encuesta, como un 65% tenía actividad sexual bajo efectos de alguna sustancia. Entonces es un tema que no es menor. Sí, totalmente. Doctora, ¿y qué pasa con la profilaxis de preexposición? Esa es una muy buena pregunta, Renato. Esa es otra instancia. La profilaxis preexposición es la otra forma de prevenir el VIH. Ejemplifico. Es un medicamento, ¿cierto? Es un tratamiento que va acompañado de controles y de exámenes. ¿Qué significa eso? Significa que si yo no uso preservativos, no quiero usar, no uso, y incurro en conductas de riesgo, por ejemplo, hombre que tengo sexo con hombre, población trans, personas que ejercen de alguna forma de comercio sexual, o definitivamente no uso preservativo o tengo alguna infección de transmisión sexual, a esa gente hay que ofrecerle la profilaxis preexposición, que consiste en un medicamento para evitar que se infecten. Entonces, a los que están infectados yo los tengo controlados con carga viral indetectable, y a los que podrían ser candidatos a infectarse los tengo bajo tratamiento. Son personas VIH negativas y los mantengo en tratamiento para que no se infecten. Lo que no ha ocurrido con el PrEP respecto al tema de la pandemia del SARS es que mucha gente ha abandonado el control y el tratamiento de PrEP, por lo mismo, por la pandemia. Entonces también hay que insistir en que la gente retome sus controles.
Ahora, inconveniente del PrEP es que solo para beneficiarios FONASA y para la gente que está en la ISAPRE con salud, me parece. Y las otras ISAPRES no lo han incorporado. Pero bueno, el medicamento que se utiliza ha bajado bastante de precio. Yo creo que hay mucha gente que lo puede comprar y si incurren en... Yo tengo pacientes que controlo que están en PrEP y ellos se financian su medicamento 10, 12 mil pesos al mes y llevan años así y no se han infectado. Entonces es un ejercicio de la sexualidad responsable. ¿Y usted lo evalúa como un buen medicamento, como un buen tratamiento preventivo? O sea, es fantástico. Yo no es que lo evalúe yo, o sea, sería una patudez que yo te diga que yo lo evalúe. Hay evidencia y publicaciones internacionales ya de varios años que demuestran que el PrEP es una estrategia de prevención fundamental, que junto con el tratamiento, junto con el cambio de jeringa, en realidad permite controlar la pandemia. El problema es la cobertura. En los lugares donde está más masificado, por ejemplo, es como un 18% de la población, cito Estados Unidos. En Chile, imagínate, debe ser, pero muchísimo menos, y ahora con los programas que han sido dejados de lado, probablemente menos. Y nosotros somos un centro de PrEP en el Hospital Hernán Enríquez. Nosotros somos el centro que trata todo el sur, de Concepción al sur hasta Puerto Montt, porque Puerto Montt al sur hay un centro en Puerto Montt. ¿Y ustedes entregan el tratamiento a algún paciente en particular? ¿Tiene que cumplir algún requisito? No son pacientes, es gente sana que se expone. No solo le damos el tratamiento, se le hacen screening de infecciones de transmisión sexual cada 3 meses, se administran algunas vacunas para prevenir algunas infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, hepatitis B, infección por virus papiloma, hepatitis A, y se le va dando el medicamento cada 3 meses. Preservativos se les provee y educación. Claro, también. Y ese, bueno, el PrEP se ocupa cada 3 meses, se va dando nuevamente una dosis. Es como, ¿en qué consiste el tratamiento? Hay varias instancias de tratamiento. Voy a hablar en varones. En varones, por las características del fármaco, tú lo puedes tomar hasta 3 veces a la semana y cumple su rol de evitar que te infectes. También existe una intervención que se llama on demand. Cuando tú sabes que vas a tener actividad sexual, tú empiezas a tomar el medicamento. La otra es diaria, estoy hablando en varones. Ahora, en mujeres, por las características biológicas de las mujeres, tienes que tomarlo todos los días para que tenga un rol protector de no infectarte. Existe entonces, bueno, esta opción también que dice usted, que tiene un costo, tiene un tratamiento, pero finalmente ustedes también lo asisten. En ese sentido también entregan la educación, también entregan Y si alguien quiere ingresar a PrEP, ahí se va derechito a la unidad de infectología y agenda 1 hora. ¿Y hay que cumplir algún requisito para ingresar al PrEP? Porque no es como decir, voy a vivir una vida loca, quiero ir... Es que, Renato, si tú quieres vivir la vida loca, yo te dejaría PrEP. Yo no voy a cuestionar tu vida loca. A mí lo que me interesa es que no te infectes de VIH, porque si tú te infectas de VIH y vivís la vida loca, me voy a infectar a mucha más gente. ¿Te fijas? Claro. Yo vuelvo a decir, nosotros damos una respuesta técnica. La respuesta valórica no es de nuestra competencia, independiente de lo que cada uno de nosotros en el equipo piense. Sí. Pero el que vive la vida loca, que echa PrEP. Tiene que hacerlo, ok. Me parece que es como... Es muy bueno que tengan esta posibilidad de optar a este tratamiento que es preventivo porque, como dice usted, ayuda a evitar el contagio. O sea, al final, ese es uno de los grandes problemas que hay. El tema es que hay muchas personas que no saben que tienen VIH y siguen contagiando. Así es. Así es. La gente no sabe. No es que dolosamente quieran infectar a otros. Probablemente uno que otro caso de eso habrá, de eso y de muchas cosas más. O sea, los jóvenes que salen a carretear hoy día y después llegan a la casa donde están los viejos, es lo mismo, pues. Así es como infectan a los viejos, como se produce la transmisión intrafamiliar. Bueno, es lo mismo, básicamente lo mismo. Sí, justamente. Mire, hay algunos saludos que nos están llegando desde Facebook, como le comentaba. No hay preguntas, pero hay saludos de Irma Muñoz, que dice, buenas tardes, saludos desde Rengo.
Chana Salas dice, gracias a la profesional, un saludo para ella. Muy buen tema para aprender e informarse. Esa es la intención de este programa, de poder entregar información, entregar respuestas, derribar mitos, que también hay mucho de eso. Y lo importante, como hablamos hoy día, es la prevención. La prevención y el tratamiento. Así Por eso es. yo creo que es muy, muy importante que volvamos a mencionar los puntos de testeo para el VIH, que son el Hospital Regional de Temuco, el Consultorio Miraflores, que tiene un número de WhatsApp, y además el Gimnasio Olímpico de la Universidad de la Frontera, donde también están realizando testeo, y esto es gratuito. Así que es muy, muy importante que puedan asistir. También existe la alternativa de la clínica alemana, pero ahí hay costos asociados. De todas formas, hay alternativas para todo, porque tal vez las personas que tienen ISAPRE a lo mejor pueden, o algún convenio con la clínica, me imagino que deben tener ahí No es alguna un conveniencia. examen caro, no. El test de VIH debe costar, no sé, unos 10.000 pesos, 12.000 pesos, no más que eso. No Doctora, es hay un una examen caro. pregunta, sí, hay una pregunta que siempre hago, que la hago porque es como una duda general y que a mí siempre me, me- me genera como esta idea de poder preguntarla, que es, ¿por qué todavía no existe una cura para el VIH? ¿Por qué es tan difícil El o tan VIH es un complejo? virus particular, Mm. tiene una capacidad replicativa de 1,2 billones de veces en un día y medio. O sea, la capacidad de recambio del virus es muy importante. Además, es un virus que tiene la particularidad que se envuelve o ingresa al organismo y rápidamente se disemina en sitios llamados santuarios. Por su biología, ha sido muy difícil encontrar la cura para el VIH. Pero la cura es lo que yo te digo, Renato, las estrategias de prevención del PrEP, la terapia antirretroviral, hoy día se está trabajando en la vacuna, el uso de jeringas recambiables, el uso de preservativos, la circuncisión masculina, el tratamiento de la ITS, o sea, hay muchos factores que te pueden ayudar a disminuir significativamente el riesgo de infectarte. La principal es que quien sea positivo, independiente del tipo de actividad sexual que tenga, con condón, sin condón, con eyaculación, sexo anal, sexo vaginal, sexo oral, independiente de eso, si la persona está indetectable, no te vas a infectar de VIH. ¿Y No te infectas de VIH. el sexo oral también es potencialmente contagiable? Sí, el sexo oral también es una vía de transmisión del VIH. Y usted mencionó la circuncisión masculina. La circuncisión masculina, para quien tiene la circuncisión, tiene un efecto protector de infectarse el VIH. Y tiene un efecto protector porque se produce una epitelización de la zona del glande, entonces eso hace que sea más difícil que penetre el virus a los no circuncidados. ¿Te fijas? Protege al hombre, no protege a la mujer. Claro, pero ¿lo podríamos considerar como una forma de prevención? ¿O el porcentaje es muy...? No, se puede. O sea, en algunos congresos, yo recuerdo cuando habían congresos y uno iba, habían unos niñitos promoviendo unos verdaderos sets para hacerse la circuncisión prácticamente en la casa, ¿ya? Como una forma de fomentar, en realidad, en países, por ejemplo, África, el continente Sudáfrica es un continente un 90%, no, ahora un poco menos, sobre un 75%, 80% de los casos son todavía en Sudáfrica. ¿Ya? Y bueno, y tratando de fomentar la circuncisión masculina. ¿Ya? Así en unos verdaderos displays como vienen, no sé, los sets para nebulizarte, suponte tú. Como el kit de circuncisión. Sí, claro, aquí lo tiene. Doctora, estamos llegando al final de nuestro programa, se pasó súper rápido, es un tema muy interesante, siempre nos generan muchas dudas, podemos responderlas, por eso yo creo que es muy, muy útil este espacio que nos permite llevar información a través de un especialista a todas las personas que nos están viendo a través de nuestro canal. Doctora, muchas gracias por estar esta tarde junto a nosotros en Doctor en Línea. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
reitero el agradecimiento de toda la gente que trabaja en la unidad de infectología. Si ustedes alguna vez quieren un tema más específico, por ejemplo, respecto a otras ITS, o un poco más en detalle lo que el PrEP también se puede traer, y bueno, no duden, nosotros preferimos tener a la población sana que aumentar el número de pacientes que tenemos, que ya son bastantes. Así que muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de UFROvisión. Muchas gracias, doctora. Prevenir es mucho mejor que curar y por eso vaya a hacerse el examen preventivo, el testeo de VIH, y de esta forma vamos a poder ayudar a que se elimine el contagio y bajen estas cifras. Agradecemos también a todas las personas que están en sintonía. Como siempre, los dejamos invitados al próximo día martes a una nueva edición de Doctor en Línea. También agradecemos al Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena por permitir este espacio de difusión junto a UFROvisión. Muy buenas tardes, muchas gracias por su sintonía. Chao, muchas gracias, adiós.